Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a quienes están comenzando ya a presenciar este webinar, que lo hemos hecho con el mejor espíritu de la democrático realmente, porque creemos que ya hay una vez instalado una suerte de debate respecto al tema de el sistema electoral boliviano, y una idea que creemos que es importante comentarla o analizarla en realidad es esta idea de un ciudadano, un voto en clave de pregunta, obviamente, ¿no? ¿Y quién mejor para realmente darnos las características y darnos la explicación más precisa de este asunto que el profesor Carlos Cordero, que es además alguien que se ha dedicado ya unas buenas décadas, diría realmente, al estudio justamente del sistema electoral boliviano? Entonces, creo que es sumamente pertinente, y nos va a ser de mucha utilidad realmente la explicación que nos pueda hacer ahora mismo Carlos. Y antes de pasarle la palabra, solamente dos cositas nada más. Termina la exposición de Carlos Cordero y mientras tanto nosotros vamos recogiendo las preguntas del público en general. Al terminar la exposición de él, le pasamos las preguntas y generamos el cierre del debate. Entonces, muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación a nombre de la Sociedad Científica de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, y te dejamos con el escenario para ti solo. Gracias. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Soy yo el agradecido de poder entrar en contacto con personas jóvenes que estén interesados en el tema de los sistemas electorales. Mi agradecimiento también a la Universidad Católica Boliviana, a sus autoridades, a la sociedad científica estudiantil por interesarse en este tema que, como tú lo has mencionado, es hoy día uno de de las áreas de interés creciente, porque se van a realizar elecciones. Recientemente hemos conocido que el 6 de septiembre se realizarán las elecciones, luego de dos eventos absolutamente inusuales en la historia política del país. Uno, la anulación de las elecciones 2019. Las causas están todavía en debate por la existencia de un fraude electoral y otros grupos sostienen que luego de la anulación de las elecciones sobrevino un golpe de Estado, pero estos son temas de controversia y en debate. Y la pandemia y las postergaciones a la realización de elecciones son estos dos hechos, la pandemia y la anulación de las elecciones 2019, estos hechos verdaderamente inusuales en nuestra historia, a pesar de que el tema de la anulación de las elecciones, lo veremos en algún momento, ocurrieron ya también en el país. Las elecciones de 1978 fueron anuladas por la existencia de un fraude, un incremento de las papeletas de votación que provocó la anulación de las elecciones antes de que se llegara a conformar eh, el Parlamento. Estas elecciones, curiosamente, fueron convocadas por Hugo Banzer Suárez y quien cometió el fraude fue el propio candidato oficialista, el general Juan Pérez Asmún. Los tres lineamientos, las tres líneas que voy a desarrollar es eh, pues eh, ampliar un poco el valor del sistema electoral, qué es lo que hace el sistema electoral. Voy a tratar de responder a esa pregunta. Segundo, voy a hacer un repaso histórico de nuestro sistema electoral, de las características más relevantes de nuestro sistema electoral, y voy a terminar con algo que es, que puede resultar de interés para todos, para todo el auditorio, y es responder a esta pregunta: ¿cómo se asignan los escaños
con qué procedimientos, ¿no? Pues trataré de hacerlo de la manera más pedagógica, de tal manera que ustedes puedan reproducir esta metodología cuando se produzcan las elecciones y puedan contrastar cuando los medios de comunicación pues nos den ya un adelanto de, a partir de los resultados electorales de la elección, de la elección 2020, cómo estará conformado la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese sentido, una de las cosas que hay que destacar de nuestro sistema electoral es que es un mecanismo institucional complejo, como dice casi el título de esta presentación. El objetivo central de todo sistema electoral y del sistema electoral boliviano es este que estoy señalando, que es construir representación política. Esta representación política que se construye a partir de los votos ciudadanos y que los votos no son otra cosa que la expresión política de la ciudadanía. Es decir, la base de todo el sistema electoral son los ciudadanos que se expresan políticamente a través del voto. Ese voto ingresa al sistema electoral y el sistema electoral lo que hace es transformar esa votación y convertirla en representación política. Esa representación política no va a ser otra cosa que un número de senadores, un número de diputados, inclusive el presidente o el vicepresidente. Entonces, lo que el sistema electoral genera es representación política. Luego, la representación política, esta institución, ya sea la presidencia o la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues da lugar casi de manera simultánea a la organización a la definición de un perfil y consolidación, por ejemplo, del sistema de partidos, de otras instituciones políticas como el gobierno o la renovación del Estado. Fíjense que un nuevo presidente electo renueva significativamente a los administradores de la cosa pública. Cuando se conforma la Asamblea Legislativa, sabemos cuántos diputados tiene un partido político, cuántos tiene otro, pues ahí ya se está configurando el sistema político de partidos y está comenzando a funcionar renovada la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay una figura de que el voto individual de la gente, que parece que no tiene mucho poder, que parece ser un micropoder muy pequeñito, individualmente hablando, nos daría la idea de que es un poder fragmentado, como una especie de grano de arena. Un grano de arena, por supuesto, que no hace una montaña, pero cuando se juntan cientos, miles, millones de granos de arena, pues se construye el poder. Y eso pasa porque el voto individual es transformado por el sistema electoral y el sistema electoral genera la representación política, es decir, da lugar al poder, da lugar a la montaña. Otra imagen que está detrás del sistema electoral es que el ciudadano, cuando el Estado le reconoce la posibilidad de dar un voto, le está reconociendo un derecho político. Ese derecho político, pues, es multiplicado, es admitido por el sistema electoral, y ese sistema electoral lo que genera a su vez es autoridad, autoridad legal, autoridad legítima. Esta es la importancia del sistema político. En última instancia, fíjense la capacidad movilizadora de este mecanismo institucional complejo, es que
sentimientos, las expectativas, las actitudes, los intereses, las ideas, los objetivos individuales de la gente. Cuando a alguien le gusta un partido político de color verde, azul, rojo, naranja, etcétera, son preferencias individuales. Pero estas preferencias individuales son canalizadas, transformadas en el sistema electoral, y lo que hace el sistema electoral o las instituciones encargadas de los procesos electorales es organizar el territorio, organizar a las personas. El sistema electoral desarrolla procedimientos, planifica, elabora una compleja logística para llevar papeletas electorales a los lugares más recónditos del país. Eh, tenemos aproximadamente 35.000 mesas electorales. Tenemos una movilización de más de 100.000 jurados electorales, y en última instancia esa ciudadanía. Bolivia hoy se calcula por proyecciones del INE que está por los 11,5 millones de habitantes. En el día de las elecciones se van a movilizar en estas elecciones 2020 del 6 de septiembre 7,5 millones de electores. Toda Bolivia el 6 de septiembre, la actividad principal va a ser asistir a las urnas, pero no solo en Bolivia, también en 33 países, porque hay el voto de los bolivianos residentes en el exterior. 33 países en los cuales aproximadamente van a ir a votar entre unas 150.000 personas más, un poco más, un poco menos, dependerá de algunas circunstancias que todavía no están muy claras. Y en términos económicos, el órgano electoral para la realización de las elecciones, para gastos administrativos, papeletas, movilización de la gente, se calcula que moviliza como 250 millones, es el presupuesto de bolivianos, más o menos unos 35 millones de dólares, ¿no? En un día. Claro que es un gasto que se extiende para garantizar la organización y la conclusión del proceso electoral, ¿no? Estas ya son conjeturas en sentido de que digo, ¿cuánto dinero moverán los partidos políticos? Yo he puesto ahí una cifra que dice 50 millones de dólares para toda la campaña durante 3 meses en televisión, redes sociales, movilizar gente, viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez se me quedó corto, tal vez exagero, pero ese día, el día 6 de septiembre, ¿cuánto dinero se mueve producto de las transacciones cotidianas que hace la gente? Porque ese día todos asisten a los centros de votación con los hijos no votan porque son muy chicos, o acompañando a los abuelitos, o uno yendo a votar con la familia que también vota, con la esposa, etcétera. Y compramos periódicos, comemos, compramos cosas para pasarla bien ese día, ¿no? Se gastarán unos 200 millones de dólares, 100, eh, pues se mueve mucho dinero. En conjunto, las actividades electorales son un dinamizador de la economía boliviana, ¿no? Porque desde los partidos, los candidatos, pues invierten dinero en la conquista del poder político, ¿no? Entonces, esta actividad que promueve el sistema electoral, lo que genera en última instancia, además de la representación política, que es lo más concreto, es lo que dice al final, democracia. Un sistema que permite pues la convivencia pacífica, eh, permite la libertad de expresión, la libertad de movimiento, de circulación, que permite pues que las preferencias políticas sean concentradas por un sistema electoral para poder elegir gobierno.
O sea que el sistema electoral y las elecciones son verdaderamente una especie de columna vertebral, de nervio, de órgano principal, corazón de lo que es el funcionamiento de la democracia. Elecciones, primera vuelta el 6 de septiembre, aproximadamente dentro de 90 días. Tendría que producirse, si el 6 de septiembre no se conocen unos resultados que permitan un ganador claro, tendría que haber una segunda vuelta electoral. Esta es una característica del sistema electoral boliviano, la segunda vuelta electoral, que significa ir nuevamente a elecciones. Nuevamente, candidaturas, pero esta vez entre los dos candidatos más votados o los dos partidos con mayor votación que hubieran obtenido pues la preferencia electoral el 6 de septiembre, volverían a confrontarse el 8 de noviembre aproximadamente. Esta también es una fecha que definirá el órgano electoral, pero son 60 días después de realizada la primera vuelta electoral. Por lo menos eso plantea la constitución política del Estado. El órgano electoral podría acortar estos plazos. La segunda vuelta electoral es una novedad en el sistema electoral boliviano, a pesar de que fue introducida en la reforma constitucional del año 2009, pues en las elecciones del 2009 y las del 2014 un político del movimiento al socialismo, a la cabeza de Evo Morales y Álvaro García Linera, no necesitó ir a una segunda vuelta electoral porque era todavía un partido político exitoso, en la cresta de la ola para entonces, pero eso cambió ya para las elecciones 2019 a partir del referéndum 2016. Ese referéndum comenzó como una especie de punto de inflexión y declinación del partido de gobierno. Entonces, en esta primera vuelta debe quedar claro que vamos a elegir, ojalá en una primera vuelta y si no en una segunda vuelta, al presidente y al vicepresidente, es decir, al órgano ejecutivo. Y también en la primera vuelta se van a pues conformar la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, es decir, el órgano legislativo, en la primera vuelta. La segunda vuelta solo va a dirimir quién es el próximo presidente del país. Ahí ustedes pueden observar, pero también lo voy a formular, en la conformación o las características del órgano legislativo. Se eligen 4 senadores por departamento. Tenemos 9 departamentos, hace un total de 36. Luego se eligen 136 diputados, pero esos diputados están desagregados en 63 diputados en circunscripciones uninominales, así se llaman, porque se eligen un escaño o un diputado por cada una de estas 63 circunscripciones uninominales. Luego se eligen 7 diputados en circunscripciones especiales indígenas en 7 departamentos menos Potosí y Chuquisaca. La razón es que esta representación es para las minorías étnicas que están al interior de los departamentos. Pero en el caso de Chuquisaca y Potosí tienen una mayoría rural, indígena, campesina, que no necesitan un refuerzo de representación política. El número de 7 ha sido consensuado, ha sido un proceso largo de acuerdos, de construcción de acuerdos políticos que datan de hasta aproximadamente desde el 2006, que se materializan, se concretan en la Constitución del año 2009. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos que la Asamblea Legislativa Plurinacional está conformada por 166 integrantes, que es la suma de los 36 senadores más los 130 diputados. Una de las cosas que quiero, como una especie de gran paréntesis, es mostrar la estructura, la distribución del poder que surge a partir de la Constitución 2009. Ustedes pueden advertir
que a partir de esta constitución política, pues tenemos una serie de cambios que van mucho más allá de los cambios meramente cosméticos, superficiales, de nombre. Por ejemplo, se habla y se conoce y está en la ley que existe la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se ha suprimido del lenguaje oficial la palabra Congreso, la palabra Parlamento. Claro, en la teoría, en los libros, siguen existiendo en nuestro vocabulario, pero en el lenguaje oficial de la Constitución Política del Estado y las leyes, pues existen muy reducidas la palabra Congreso para hablar de una especie de Congreso ordinario para la elaboración de leyes, ¿no? A veces se escapa una palabrita, pero ha sido eliminado. Existe es la asamblea. Y también otras cosas que son importantísimas. Se ha suprimido también los poderes del Estado, por lo menos el concepto. En la teoría, la doctrina jurídica siguen vigentes, en el lenguaje cotidiano también, pero en la forma de organización, en la Constitución y en las leyes, pues ya no hay el poder ejecutivo, ya no existe el poder legislativo. Eh, Quien habla, dice que en Bolivia no hay separación de poderes, está diciendo algo incorrecto. Según el lenguaje oficial, ya no hay poderes, hay órganos. Y fíjense que los órganos del Estado a partir de ahora son cuatro. Y entre estos órganos, por supuesto que hay una separación de poderes, hay una coordinación entre ellos, cada uno tiene funciones, competencias, y hay también tareas de cooperación. Lo novedoso en todo esto son dos elementos. Uno, que se ha creado un supraórgano, es decir, una entidad política que está por encima de los órganos ejecutivo y legislativo, y esa es la presidencia del Estado plurinacional. En la Constitución Política del Estado aparece de manera muy clara que lo que elegimos es al presidente y al vicepresidente del Estado, que simultáneamente van a ocupar el cargo de la cabeza del órgano ejecutivo y la cabeza del órgano legislativo. Y aquí otra novedad en cuanto a la organización y distribución del poder. El vicepresidente, esa figura que está ahí totalmente separada, eh, es la cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No es ni senador, no es diputado, es miembro nato del órgano ejecutivo, forma parte del gabinete, tiene además responsabilidades en la elaboración de políticas públicas, coadyuvar en la política exterior, se hace cargo de lo que es el proceso de las autonomías, es verdaderamente un cargo con mucho poder. Ese vicepresidente, fíjense que ocupa dos puestos. Uno como la cabeza de la Asamblea Legislativa y al mismo tiempo, como ustedes pueden ver, pues está el vicepresidente en el órgano ejecutivo y también a la cabeza de los órganos de toda la administración pública. Esta es la novedad. En cuanto a la organización y distribución del que surge de la Constitución Política del Estado. Elecciones 2020. Esta es la papeleta que ustedes pues, tendrán en sus manos el 6 de septiembre. Es una papeleta que tiene dos campos. Usualmente los medios de comunicación suelen decir que son dos franjas. Las franjas son siempre verticales. Habría que decir que aquí tenemos 8 franjas, un campo superior y un campo inferior. Lo correcto sería hablar de un campo superior y un campo inferior. En este campo superior está la figura del presidente, la fotografía del presidente y el ciudadano. Fíjense que Marcelo decía a modo de provocación un ciudadano, un voto. Eso forma parte de la teoría electoral. Sin embargo,
la materialización de ese ciudadano un voto. En el caso de Bolivia habría que traducirlo o explicarlo de la siguiente manera. El ciudadano participa una vez, tiene la posibilidad de emitir su preferencia electoral en un solo día, en una sola oportunidad, no puede votar dos veces durante 2 días seguidos o votar en dos recintos diferentes, no, vota en un solo recinto, pero vota dos veces, tiene dos votos. Vota en el campo superior para elegir al presidente y en el campo inferior tiene la posibilidad de elegir diputados uninominales. Si él vive en la circunscripción 6, 7, 8 o 9, en cualquiera de estas circunscripciones, en cada una de ellas va a haber una papeleta diferente, es decir, los candidatos de la circunscripción 6. Por lo tanto, si supongamos que sea simpatizante del el partido político Frente para la Victoria, que está justo en el centro, pero para la presidencia podría cambiar su voto y votar por la ADN, que es en el campo inferior la segunda franja. Entonces, ha votado con un voto por presidente y con el segundo voto por diputado uninominal. Lo la mayoría de los electores no sabe es que con el voto de presidente simultáneamente está eligiendo los 4 senadores por el departamento de La Paz en este caso y a la mitad de los representantes del departamento de La Paz. Es decir, La Paz tiene 29 escaños asignados y en los diputados plurinominales, que así se denominan, son 14. Son también 14 uninominales, es decir, en el campo inferior, en todo el departamento, tenemos 14 circunscripciones uninominales y una circunscripción especial indígena. Si agregamos 14 y 14, son 28, más las indígenas, hace las 29. Entonces, con el primer voto se elige presidente, vicepresidente, 4 senadores por el Departamento de La Paz y 14 diputados plurinominales, con el voto en el campo superior. Con el voto en el campo inferior se eligen un diputado uninominal cuando uno le toca votar, pero en conjunto, en todo el departamento, tenemos 14 circunscripciones uninominales y el elector en la circunscripción uninominal donde se encuentre elige también a un diputado de entre la oferta electoral. Eso es lo que nos está mostrando pues esta papeleta electoral. ¿Qué es la segunda vuelta electoral? La posibilidad de elegir al presidente, el primer mecanismo de elección del presidente es lo que se llama la fórmula de la mayoría absoluta, que es el 50% más uno de los votos. No está de más recordar que no es el 51%, es la mitad de todos los votos válidos emitidos en todo Bolivia, en las 9 circunscripciones, más uno. Es decir, la diferencia de uno es lo que puede hacer al ganador de un proceso electoral. Si ningún partido político ha conseguido la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno, tiene una segunda posibilidad que es la fórmula 40-10. La primera mayoría, es decir, el partido político con mayor cantidad de votos, tendría que superar esta barrera del 40%, es decir, el total de votos hay que convertir, votos válidos hay que convertirlos en términos porcentuales, ver si la primera mayoría política ha superado la barrera del 40% y además tendría que distancia cómoda de por lo menos 10%, es decir, el otro partido, supongamos que el primer partido tenga el 45%, la distancia con el inmediato perseguidor debería ser
del 35%, un poco más del 10 o 34,6, digamos, sí tendría el 10%. Entonces se cumplen dos condiciones. El primer partido ha superado el 40%, el segundo partido está más de un 10%, entonces ya no habría segunda vuelta electoral. Solamente cuando no se consiga ni la mayoría absoluta ni el 40-10, si hay una segunda vuelta electoral, que es para dirimir el cargo de este, pues, presidente y vicepresidente. Acá rápidamente, pues para cada cargo electivo se utiliza una fórmula matemática que luego lo veremos al final, pero para el caso del presidente se utiliza esto, la mayoría simple, el que tiene un voto más gana, ¿no? Si tienes un voto más del 40%, más del 50%, y ahí están pues las fórmulas para la Cámara de Diputados, para los uninominales, para el especial indígena. La especial indígena es un mecanismo también novedoso porque primero que se eligen a los candidatos indígenas por usos y costumbres, pero luego, una vez que son designados estos candidatos, son inscritos por un partido político o por también ahora una agrupación ciudadana y pueden ingresar a la competencia electoral y se puede votar por ellos, pero los que votan son ciudadanos que se inscriben y se autorreconocen y el Estado también acepta eso, el reconocimiento como ciudadanos indígena originario campesinos. Y entonces el Estado o el Tribunal Supremo Electoral está obligado a proporcionarle una boleta electoral para elegir diputados especiales indígenas. No existe la posibilidad de que un ciudadano vote tres veces. La propia Constitución señala que quienes eligen a un diputado indígena ya no pueden votar por un diputado plurinominal. Por lo tanto, se sigue cumpliendo aquello de que en realidad en nuestro sistema electoral es un ciudadano, dos votos. Puede ser para presidente y diputado especial indígena o puede ser para presidente y un diputado uninominal. Otra novedad que surge a partir de las elecciones de la Constitución del 2009 es la conformación de órganos supraestatales como el Parlamento Andino, la UNASUR, el Parlamento Latinoamericano, Amazónico, la Unión Interparlamentaria y el Mercado Común del Sur, que es el Mercosur. Esto se hace sumando los votos de toda Bolivia y por simple mayoría, ¿no? Es decir, el que tiene un voto más por encima de otro candidato, pues se vuelve parte de estos organismos, de representantes a estos organismos supra estatales, así se denomina. Muy rápidamente, aquí ustedes pueden ver la distribución por departamento de los escaños uninominales, plurinominales. Cada quien puede sentirse identificado con algún departamento y fijarlo en su mente. Por ejemplo, Chuquisaca tiene 5 uninominales y tiene 5 plurinominales y en total hacen 10 escaños. La Paz tiene 14 uninominales, 14 plurinominales, un indígena. Y ustedes también pueden advertir que Potosí y Chuquisaca no tienen circunscripción especial indígena y por lo tanto no tienen escaño indígena. Si uno suma el total de representantes por departamento, tiene los 130. Un detalle también interesante es que las asambleas legislativas departamentales tienen una composición también de representación a través del voto ciudadano para elegir las asambleas, pero la composición de las asambleas es diferente. La Paz, por ejemplo, tiene 45 asambleístas, en cambio Santa Cruz solo tiene 28. Es una decisión autónoma de cada departamento el definir el número de asambleístas departamentales. Aquí hay otro procedimiento, pero nos concentraremos en
el sistema electoral para la elección de representantes nacionales para el Ejecutivo. Otro detalle histórico interesante es pues la composición de la Cámara de Senadores, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que para 1956 eran 18 senadores, para el 64 ya se vuelven 27. En esa línea de abajo están las fechas en años en los que se han realizado en Bolivia elecciones, ¿no? Hay un corte entre 1966 y el 78, que son 12 años, que es el tiempo más largo del anterior siglo, 12 años en los cuales no hubo elecciones en Bolivia. Y luego, a partir de 1978, hay 78, 79 y 80, que es un tema de elecciones cada año, ¿no? O sea que nosotros tuvimos elecciones en el 2019 y vamos a tener elecciones en el 2020. Dios quiera que no tengamos contratiempos que nos obligan a tener una elección el año 2021. Pero el 2021 es bastante probable, factible, y de hecho debería realizarse una elección de gobiernos subnacionales. Aquí está el caso de la Cámara de Diputados. Fíjense la enorme estabilidad que a partir de 1980 los diputados son 130 hasta el año 2019, que esto se va a mantener para estas elecciones del presente. Nuestro sistema político es bastante complejo. Aquí pueden ver que esta rosa de muchos pétalos pues se nos está mostrando diferentes centros de poder que compiten por el espacio público. Por un lado tienen al órgano legislativo, a los partidos políticos, a las regiones, los distintos grupos de intereses, de medios de comunicación, asociaciones, etcétera, movimientos sociales, pueblos originarios, fuerzas armadas, etcétera, etcétera, ¿no? El sistema complejo, también el sistema político es bastante complejo, de actores que compiten entre ellos en este sistema democrático, ¿no? Esto calza, esta es una lectura desde una teoría que se llama las poliarquías o la teoría de la poliarquía. Rápidamente, un repaso de los que han sido presidentes desde el año 1978. Hay que ir leyendo desde este vértice, bajando, es decir, ahí está David Payá de Arancibia, don Walter Guevara, Natush Bush, doña Lidia Gayler, la primera mujer presidenta de Bolivia y también de Latinoamérica en la década, a principios de los 80 o en el año 1979. En realidad, ella asumió por la crisis de la anulación de las elecciones y producto de ese golpe de Estado que protagonizó el coronel Natush Bush. Luego García Meza con Z, don Celso Torrelio, Guido Vildoso, el general que permitió la transición desde la institución armada hacia los civiles. Por eso está don Hernán Siles Suazo con la banda presidencial y todavía con una corbata pajarito y un frac que eran propios de la década de los 60, 70, era la moda. Ahí está don Víctor Paz Estensoro, don Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, luego Hugo Banzer Suárez, Tuto Quiroga y luego nuevamente Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta es la realidad más reciente. Está don Carlos Mesa, que fue presidente del 2003, don Eduardo Rodríguez Belcé, que fue decano de nuestra de Derecho, y luego pues está don Evo Morales en sus 3 periodos de gobierno, doña Janine Áñez, la señora Janine Áñez, y las elecciones que por ahora son una interrogante. Voy a pasar a ver rápidamente las circunscripciones uninominales.
así como muy abuelo de pájaro para que tengamos una idea qué características tienen estas circunscripciones, un poco para despejar el debate que se ha generado últimamente respecto de las circunscripciones indígenas, de las circunscripciones urbanas y rurales. Ahí está el departamento de Chuquisaca y fíjense que la circunscripción 1 y 2 son la capital de Chuquisaca, la capital departamental y la capital oficial de Bolivia, que es Sucre, que están insertas, ¿no?, al interior de la circunscripción número 3, ¿no? En el caso de La Paz, es cada color en su pantalla, en el departamento de La Paz, representa una circunscripción. Vean ustedes que hay una circunscripción verde que ocupa todas las provincias del norte de La Paz, que incluso llegan hasta el lago Titicaca. Y esto es porque por ahí está la vía hacia el norte de La Paz. Y entonces no se puede ir por otro lado al norte de La Paz. Entonces, las circunscripciones en realidad se construyen sobre la base de la población. Hay lo que se llama la media poblacional y ese es un indicador para reuniendo provincias hasta llegar a la media departamental, ¿no?, que puede ser digamos, 100.000 ciudadanos. Entonces, sumando la población de las provincias, de diferentes provincias, de diferentes secciones de provincias, se puede llegar a esta media departamental. Y a la derecha están las circunscripciones de la ciudad de La Paz. Está la 6, la 7, la 8, la 9. La 6, fíjense, que es prácticamente todo lo que es Miraflores, no parte de Obrajes, Bellavista, que sube hasta el centro y más allá, y llega hasta Guanay, Coroico, Caranavi, la 6, esa circunscripción café enorme. Entonces, hablar de que la 6, entrar en esa discusión que si la 6 es urbana o es rural, pues en el mapa es una circunscripción urbana-rural, porque llega hasta el centro de la ciudad y también pues abarca zona rural, ¿no? El Alto está así un poco más encapsulado, son más pequeñas, pero inversamente, por ejemplo, la circunscripción número 13 es la más densamente poblada, tiene 180.000, 89.000, y la circunscripción 6 de La Paz debe tener 140.000, digamos, ¿no? Es una diferencia de menos 30.000 aproximadamente. Y el debate podría ser indefinido. El Alto es la zona rural, es ciudad, etcétera. Lo que sí es evidentemente rural es, por ejemplo, la circunscripción 14, porque son 4 grandes provincias, y ahí grandes centros también urbanos rurales, que son Batallas, Pucarani, Laja, que llegan hasta el lago Titicaca. Y así tenemos las diferentes circunscripciones. Eso es el centro de Cochabamba, y cada color a la izquierda es pues una circunscripción uninominal, ¿no? Hay 3 grandes uninominales: el trópico de Cochabamba, la parte del sur, ¿no?, que pues abarca otro número de provincias que van a ser colindantes con Chuquisaca, etcétera, ¿no? Y colindantes con La Paz, también es otra gran circunscripción, ¿no? Ahí está Oruro, por ejemplo. Oruro tiene 2 en el centro urbano, la 29 y la 30, y 2 enormes que abarcan el resto del departamento, ¿no? Aquí sí se puede decir que hay 2 urbanas y hay 2 grandes rurales. En las grandes rurales tienen una población aproximada al centro urbano, es la que se llama la población dispersa, ¿no? Y así, distintos, este departamento está pues en la escena, porque este departamento
tiene hoy uno de los índices más altos de la pandemia del coronavirus. Fíjense que tiene 4 circunscripciones, una que es casi todo el departamento, que creo que es la circunscripción 61, algo así, y donde está la 58, la grande, es la ciudad de Trinidad, más un entorno rural que es enorme, ¿no? Y el otro llega hasta la población de Ribera Alta, en la frontera con Guayaramerín o Guajaramerín del estado del Brasil. Aquí tenemos a Pando, fíjense que toda esa mancha verde de la derecha es la circunscripción 62 y esa rosada es pues todo el departamento de Pando, tiene 2 circunscripciones uninominales y la suma de la población que está en todo ese inmenso complejo, donde no hay una carretera que une. Realmente el 6 de septiembre vamos a tener héroes que llevan y traen todo el material electoral para que los ciudadanos en Pando y en el resto de Bolivia puedan votar. Ahora, vamos a ver la demostración de la asignación de escaños. Vamos a hacer un ejercicio práctico y ojalá que puedan asimilar este procedimiento para que ustedes lo puedan también aplicar. El Departamento de La Paz tiene 29 escaños, habíamos dicho, 14 uninominales, 14 plurinominales, y también en todo el departamento se elige un escaño en circunscripción especial indígena. Todo el Departamento de La Paz, todos los límites del Departamento de La Paz constituyen la circunscripción especial indígena. Allí donde te hayas inscrito como ciudadano indígena, puedes haberte inscrito como Callahuaya, por ejemplo, como Aymara, como Quechua, es decir, que vive en el Departamento de La Paz, que eres miembro de esa etnia. Podrías votar por la circunscripción, en la circunscripción indígena por un diputado indígena, ¿no? Pero ya no podrías votar por un diputado uninominal. Todo comienza con tener clara conciencia de que existen 2 tipos de resultados. Los votos en la circunscripción plurinominal, o sea, en todo el departamento, los que se emiten en el campo superior de la boleta electoral que hemos visto antes, y los votos en la circunscripción uninominal. Si ustedes pueden ver esta pantalla, por ejemplo, el Movimiento al Socialismo en todo el departamento tiene 887.000 votos y en las uninominales tiene 621.000 votos. Es decir, en términos porcentuales se puede observar mejor. En todo el departamento tiene 53% de votos y en las uninominales, sumando los votos de todas las 14 uninominales más la indígena, tienen 47,49. ¿Qué ha pasado? No es que le han robado votos, sencillamente que la gente ha cruzado el voto. Hay otros partidos que tienen el mismo fenómeno. Comunidad Ciudadana tenía cerca de 500.000 de votos, 497.000, y en uninominales tiene 412. Hay otros partidos que sufren un fenómeno inverso, es decir, tienen menos votos. El caso de el movimiento Tercer Sistema tiene 53.000 votos para presidente y tiene 104.000 votos en las circunscripciones uninominales, es decir, tiene más votos a los diputados que votos presidenciales. Estos votos de la circunscripción uninominal, estos 621.000 del MAS de Comunidad Ciudadana, han sido emitidos en cada una de las circunscripciones. Ahí están la circunscripción 6, la 7. Es 6 porque de la 1 a 5 son las circunscripciones uninominales en Chuquisaca. La Paz tiene a partir de la 6 hasta la 19. Ustedes pueden advertir que los partidos políticos tienen una cantidad de votos. En las 6, por ejemplo, la primera columna, el MAS tiene 39.000 votos, Comunidad Ciudadana tiene 62.000. En estas circunscripciones uninominales gana el que tiene un voto más. Y en este caso, pues Comunidad Ciudadana
tiene 62.000 votos, pero tiene uno más arriba de los 39.308 del MAS. Y a partir del voto 39.309, que es el número que le ha permitido ganar la circunscripción uninominal, los otros votos solo no, sirven para la estadística, que efectivamente le han entregado, han votado por comunidad ciudadana, pero son votos para la estadística porque el voto ganador es el voto 39.309, porque es por mayoría simple, un voto más gana. Entonces, este procedimiento, todas las circunscripciones que están con subrayado en rojo, la 6, la 7, la 8 y la 9 en las elecciones 2019 fueron ganadas por Comunidad Ciudadana, por Carlos Mesa como candidato. Pero a partir de la 10 en adelante, ustedes pueden ver que el Movimiento al Socialismo tiene una clara ventaja por encima de los demás partidos. Por ejemplo, la 14 o la misma circunscripción 13 que es en el Alto, tiene en la 13 y Comunidad tiene 18.000. Hay una distancia enorme. En este caso, el MAS ha ganado con el voto 18.951. Ese es el voto que está, pues que es la mayoría simple, que es el voto en el que se conquista. Y ustedes pueden ver que ahí hay en todas las circunscripciones, a partir de la circunscripción número 10 hasta la 19, pues ha ganado el movimiento al socialismo. Y en la última columna están los 621.000 votos que veíamos del primer cuadro de resultados electorales. Este cuadro es un resumen que nos está mostrando los 621.000 votos equivalen al 40% de los votos y ahí están los 10 escaños que ha ganado de las 10 circunscripciones uninominales, y si eso también lo expresamos porcentualmente, ha ganado en el 71, ha ganado, sí, en el 71% de los escaños, es decir, ha ganado 10 de 14, ¿no? Y Comunidad Ciudadana solo 4. ¿No? Esa es una comparación entre lo que se denomina el peso electoral, es decir, los votos, y el peso de la representación, que son los escaños obtenidos. Para asignar los escaños, fíjense, recuerden que hemos asignado 14 uninominales en 14 circunscripciones uninominales. Pero nos faltan 14 plurinominales en todo el departamento. Acá el procedimiento es diferente. Lo que hay que hacer es este cuadro que se llama un cuadro de cocientes, que consiste en dividir el total de votos de cada uno de los partidos, pero son los votos de la circunscripción plurinominal. Por eso aquí son 887.000, ya no son los 621.000. Porque estos son los votos para presidente, para senador, los que se han emitido en el campo superior. Ahí ustedes pueden ver que el procedimiento del método DONT, que es más popular, conocido de esta manera, se divide entre esta serie de números divisores que están en esta línea, en esta pues franja, ¿no? En esta, ¿no? de este cuadro. Entonces se dividen los 887.000 votos del MAS entre uno, que resulta ser la misma cantidad. Estos 887.000, que es el total de votos obtenidos, se divide entre dos, la misma cantidad, 887, se divide entre tres, y el cociente o el resultado de esa división se coloca donde corresponde. Esto se hace con todos los partidos. Entonces, este cuadro nos está mostrando simplemente la división del total de votos por esa serie de números divisores, ¿no? Los números divisores son generalmente la misma cantidad de escaños, ¿no? Pero dependiendo de la cantidad de votos, pues a veces uno se obvia unas cuantas divisiones. Este cuadro ya es la síntesis de lo anterior. Los cocientes más altos se colocan primero y se van ordenando, se van colocando los índices, los cocientes, pues de manera correlativa, de mayor a menor.
Aquí en la columna de la izquierda tenemos el número de escaños, son 14, y acá, acá estoy marcando, ¿no? Acá toda esta parte, ahí están los 14, y finalmente los cocientes, y en esta otra columna los partidos propietarios, ¿no? ¿A quién le pertenece ese cociente? Entonces, una vez que hemos identificado los cocientes y los propietarios, pues ahora lo que tenemos es un cuadro resumen. Ahí está el MAS y cuántos cocientes le pertenecen. 8, pues tiene 8 escaños. Fíjense que es una fórmula y un procedimiento bastante sencillo, a pesar de que hay que realizar una división. Este cuadro está sintetizando que el MAS ha ganado de 14 escaños plurinominales, 8, Comunidad 5 y el Partido Demócrata Cristiano 1, y el resto de los partidos políticos pues no les ha alcanzado, no han tenido cocientes dentro de los 14 como para que le asignen un escaño. Finalmente está el total de escaños. Y aquí es un cuadro de la votación en la circunscripción especial indígena. Esto también puede resultar para muchos muy interesante. El MAS ha ganado con 5.694 votos. El total de votos válidos en la circunscripción especial indígena, que es todo el Departamento de La Paz, es decir, todos los que se reconocen como indígenas en el Departamento de La Paz, que se inscriben para votar y votan, son apenas 13.000 ciudadanos. Uno podría decir 13.000 aymaras, 13.000 callahuayas, 13.000 araonas, no sé, las etnias que están identificadas, ubicadas en el territorio del Departamento de La Paz. Y el segundo en votación es Comunidad Ciudadana con 4.000. Fíjense que si Comunidad Ciudadana y el Movimiento Tercer Sistema llevara verificado, podrían ganarle la circunscripción especial indígena al movimiento al socialismo, pero esto es una especulación, esto es una conjetura, esto es un análisis, nada más. Muy bien, vamos a la síntesis y ya estamos terminando el modo de asignación de escaños. Recuerden que el movimiento al socialismo ha ganado 10 escaños uninominales, Comunidad Ciudadana 4, de un total de 14, los uninominales por mayoría simple. La segunda columna nos está mostrando pues que el movimiento al socialismo ha obtenido, aquí está, 8 de los 14, Comunidad 5 y PDC 1. Más el indígena. Si nosotros hacemos una suma de todos estos, pues tendríamos esta cantidad, tendríamos que el movimiento al socialismo de 29 escaños en competencia ha obtenido 19. Pero acá viene la novedad, viene una sorpresa. Esta no es la asignación real y definitiva. El sistema electoral boliviano tiene un mecanismo que se llama de compensación, que está en la ley electoral, que establece que hay que hacer un nuevo cálculo para ver cuál es la asignación real. Y la nueva asignación es que hay que hacer un cálculo. Este es el cuadro final, ¿no? Voy a mostrarles el resultado final para luego, recuerden que el movimiento al socialismo tenía 19 en esta primera asignación que hemos hecho, pero la asignación real y definitiva es que el MAS solo va a recibir 17 escaños, va a recibir 2 menos de los que en apariencia debería haber recibido. Por supuesto que el movimiento al socialismo se siente muy a disgusto con esto. Lo primero que dice es, el Cordero no sabe que esto está mal, el Tribunal Supremo Electoral nos está robando 2 escaños. Entonces, lo que hay que hacer es remitirse a la ley y este es finalmente la contabilidad. Fíjense que en el caso de Comunidad Ciudadana, tiene 4 uninominales y 5 pluris, en total 9. En la nueva asignación se queda con los 9, no hay ninguna modificación ni a favor ni en contra. Pero el PDC, que antes tenía
un solo diputado plurinominal va a ganar 2. Fíjense, esto es lo que ha ocurrido, ¿no? En la asignación inicial tenía el MAS 19, la asignación definitiva son 17, digamos que ha perdido 2. Comunidad Ciudadana está TAS con TAS, y el PDC, que antes tenía 1, ahora tiene 3, es decir, los que ha perdido el MAS los ha ganado el PDC. Y esto es posible gracias a este mecanismo de compensación, de equilibrio que está en la ley electoral, que pasa por realizar una nueva división del total de votos entre los mismos cocientes. Hay que hacer un mayor número de cocientes, ya no hasta 14, sino hasta 29, y ahí nos va a mostrar los 16 cocientes del movimiento al socialismo, los 9 de Comunidad Ciudadana, el 3 del PDC, y aquí una novedad interesante que es el movimiento Tercer Sistema tendría 1. Esto en una asignación sin ningún tipo de otra consideración. Pero ¿por qué el movimiento Tercer Sistema, que en esta nueva asignación debería tener un escaño? Es porque el movimiento Tercer Sistema no ha superado la barrera del 3% a nivel nacional. En el departamento de La Paz, todo el país, creo que tiene 1.7% de votos. Por lo tanto, la ley también señala, si un partido político no supera más allá del 3% de los votos a nivel nacional, no se le da representación política. Este es el cuadrito por el cual se reconoce quiénes han ganado las uninominales, y los espacios que quedan vacíos, pues ahí se asignan los escaños a los partidos políticos. Les reitero, este es el cuadro definitivo de la asignación de escaños para el Departamento de La Paz. El MAS tendría 17, Comunidad tendría 9, PDC tendría 3 y harían el total de 29, como lo estamos viendo aquí abajo. Se habría cumplido nuestro propósito. Esto es todo, muchísimas gracias, ha sido una hora verdaderamente intensa, ojalá que haya logrado capturar su atención, y estoy acá con todo el ánimo de poder absolver las preguntas. Muchísimas gracias, Marcelo, y a todo el equipo que está detrás de este conversatorio. Gracias, Génesis, y a toda la sociedad científica de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana. No, a ti de verdad, Carlos, porque realmente ha sido una obra muy valiosa para tener ya, digamos, las precisiones más específicas respecto a cómo funciona el sistema electoral en Bolivia. La idea respecto a esto de que decía en clave de pregunta, por eso, un ciudadano, un voto, creo que ya ahora está muy bien explicado, ya está digamos, ya resuelta un poco esa incógnita que se ha instalado semanas anteriores. A ver, hay una pregunta que nos ha llegado, bueno, te la planteo, te voy planteando, digamos, un par de preguntas. En realidad, la primera tiene que ver con cómo se puede modificar la distribución de los escaños. Y esto yo entiendo que tiene que ver con el procedimiento, más que con la formulación misma que tú la has comentado ahora, ¿no? A ver, estoy recordando, si la memoria no me falla, solamente dos elementos, que tiene que haber un nuevo censo, por ejemplo, y que tiene que haber un gobierno electo, porque el gobierno electo va a empujar un gran acuerdo nacional, porque como bien tú también planteabas, los años en los que se han implementado cambios y modificaciones en el sistema electoral han requerido también al mismo tiempo gobiernos estables que han empujado grandes acuerdos políticos, ¿no? Es decir, estas cosas de los escaños, por ejemplo, indígena, originario, campesinos, han sido producto justamente, como decías, de un proceso de negociación mucho más largo. No es de que de la noche a la mañana una opinión de alguien y se modifica esto. Y además, como bien apuntabas, obedece también pues a un criterio de fortalecer criterios de discriminación que ya estaban, digamos, establecidos históricamente. Entonces, ¿qué otras puntualizaciones tú tienes al respecto de cómo se modifican los escaños en Bolivia? Muchísimas gracias por la pregunta y por las consideraciones. Pues sí, básicamente se necesita
la realización de un nuevo censo, porque las circunscripciones se construyen sobre la población, no sobre el territorio. Se establece lo que debe ser un mínimo de población por circunscripción, y cuando, claro, hay nuevos habitantes, también van a haber una mayor cantidad de electores. Entonces, las circunscripciones, el territorio se va a modificar, los límites se van a modificar en función de las nuevas cifras que arrojan un nuevo censo. Y este nuevo censo es uno de los requisitos. El otro es que el Tribunal Supremo Electoral no es quien hace las leyes. El Tribunal Supremo Electoral hará la propuesta técnica y será la Asamblea Legislativa Plurinacional, esta correlación de partidos políticos bajo un gobierno y unas elecciones que los han llevado a esa instancia, que emitirán una ley aprobando o introduciendo, pues primero harán preguntas, le pasarán verán que el Tribunal Supremo responda adecuadamente por qué así, por qué de otra manera, y habrá una ley, ¿no? Esto que tú subrayas, Marcelo, es muy importante. Las circunscripciones especiales indígenas y en general la representación política tiene una finalidad de servicio a la ciudadanía. Uno es representante de un territorio para gestionar desarrollo, ¿no? Y en el caso de las circunscripciones indígenas, pues la idea es que tengan diputados, evidentemente con un menor número. Imagínate que los urumuratos en Oruro, el total de votos es de 1.200 y el candidato que gana diputado urumurato es con 600 votos, ¿no? Esto ha ocurrido en las elecciones de 2019, pero es el representante de los indígenas urumuratos de Oruro. Y si uno ve la realidad social de esa etnia, pues están en condiciones muy difíciles de pobreza, de distancia, de acceso a la educación, a la salud. Entonces el sistema político le da un representante para que ojalá gestione y ayude un mejor acceso a los beneficios del progreso, ¿no? Es una discriminación positiva en favor de las etnias y es verdaderamente discriminatorio negativamente el tratamiento étnica. Sí, Marcelo. Carlos, un elemento también que creo que es importante comentarlo, quizá tiene que ver con este debate de la paridad y la alternancia, ¿no? Porque si bien es cierto que la formulación compleja del sistema político electoral está determinada para la distribución de los escaños, hay, como bien tú también comentabas ahora con la explicación de las circunscripciones indígenas originarias campesinas, también la puntualización creo muy pertinente respecto a cómo el sistema electoral y la representación política en realidad se ha transformado y creo que ha hecho algunos cambios, me parece bastante positivos respecto al tema de la paridad y la alternancia, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo esto ha modificado, ha influido en el sistema electoral boliviano? Pues sí, es uno de los temas también novedosos, interesantes, valiosos, unas contribuciones valiosas del sistema político y del sistema electoral boliviano a la igualdad y a la equidad, no solamente en Bolivia, sino a la equidad, al respeto de la mujer en la esfera pública, en la esfera política, ¿no? Es una también larga lucha porque el último acto de justicia social en favor de las mujeres ocurrió en 1952 y se practicó por primera vez en 1956, hace 70 años o más, ¿no es cierto? Y fue pues cuando a la mujer se le otorgó el derecho al voto igual que al varón,
Pero desde entonces la política ha sido siempre una especie y la representación política en el Parlamento como un territorio propio de los varones y las mujeres han tenido que pelear a brazo partido con el apoyo de también varones, de personas con una mentalidad amplia, pero que han luchado contra mentalidades conservadoras y retrógradas que no querían la igualdad, ¿no? Y por supuesto que lograr que haya paridad y alternancia, ¿qué quiere decir? En términos muy sencillos, es que los 166 parlamentarios, es decir, la mitad de ellos tienen que ser mujeres, ¿no? Es decir, tiene que haber una presencia del 50% de mujeres en el Parlamento, 50% de diputadas y 50% de senadores. Esto es equidad, esto es justicia y esto está muy bien. Por eso las mujeres tienen que prepararse, las jóvenes, ¿no? Las universidades, las cientistas dentro de 10 años, 5 años, incluso hoy es muy interesante las listas de diputados jóvenes, hay exalumnos de la Universidad Católica. Entonces, continúo con el caso de la mujer. En las circunscripciones tiene esa alternancia. Si comienzas una lista con un candidato mujer y inmediatamente debajo de la mujer que está primera tiene que haber un varón para que la suplente sea mujer. Pero hay que llamar la atención también sobre este otro hecho, es que las mujeres que ingresan a la política, concejalas, alcaldes, asambleístas, son también víctimas de la violencia doméstica, ¿no? Que esto es también otra cosa con la cual hay que luchar a partir de educación, de fomentar el respeto en todos los áreas, la educación básica, para que en la administración ejercida sobre la mujer, porque como la mujer se vuelve autoridad, la mujer tiene dinero, la mujer tiene auto, etcétera, de pronto se convierte, genera una especie de resentimiento masculino y la convierten en víctima de sus propias frustraciones. Sí, y bueno, dos preguntas más para ir cerrando. Pero antes de eso, claro, la complejidad con la cual, bueno, la explicación del sistema complejo electoral que tenemos, creo que nos está remitiendo un poco a esta idea de que un país con clivajes y con diferencias sociales tan fuertes como el nuestro, no, la idea de la instalación de esto de un ciudadano, un voto, creo que es tocar solamente algo que es meramente superficial y no el fondo del asunto, que muy bien lo has reflejado, es decir, hay una diferencia étnica, racial, hay una diferencia, digamos, de género, hay una distribución que no es homogénea en el país, somos un país altamente heterogéneo, entonces luego, por tanto, el sistema electoral creo que de alguna forma propende un poco a dar cuenta de eso, es decir, de la complejidad heterogénea que tenemos como país, ¿no? Dos preguntas entonces ahí para ir cerrando. La primera es, ¿tú crees que es legítimo la idea de que deberían haber más diputados indígenas originarios campesinos? Porque la Constitución habla de 36 naciones y pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y solamente tenemos 7 representaciones indígenas. ¿Es correcto pensar en que deberían incrementarse más representantes indígenas originarios campesinos? Y la segunda es, en la distribución poblacional de las circunscripciones que tenemos ahora, eh, ¿tienes el dato ahora mismo de cuántos votantes tendrá la circunscripción uninominal más pequeña y cuántos la más grande, en realidad? Es decir, sé que esos datos, digamos, son más precisos digamos, para revisar en la estadística, pero ahora Ahí mismo se está. ocurre, digamos, lo tienes esto ahí, gracias.
escuchar. Creo que ahora sí. A la primera pregunta que te he escuchado, mira, también se desconoce étnicas en las asambleas de partido. Si bien la Constitución reclama 36 lenguas, 36 nacionalidades, ha sido un proceso largo de negociación el coincidir con las 7. Estamos teniendo algunos problemas con la conexión de Carlos Cordero. A ver si podemos solucionar esto. Ahí, Sí, sí. te decía que si uno pudiera tener la posibilidad de su número de diputados, dice, tal vez 5 a los demás departamentos, o 6 a los indígenas, 9 a los cada uno a cada departamento, para incrementar la representación política. Es decir, básicamente los problemas de índole política deberían ser que hagan una propuesta técnica para resolver estos problemas políticos, porque hay que hacer grandes cosas. Fíjate que hace 10 ir el número de 130 integrantes de los diputados a 100, ¿no? Y ofrecen reducción de la burocracia, del ahorro en el gasto, ¿no? Todo el mundo, todos de 130 a 100, pero no hay un solo departamento dispuesto a perder un diputado. Entonces esto se vuelve una utopía, una quimera, una imposibilidad, ¿no? Tenemos 130, lo que nos queda es crecer razonablemente. Fíjate que tenemos 130 diputados desde 1980, cuando la población en Bolivia era 3,5 millones. Hoy ya somos 11 millones, 130 diputados. Yo creo que no hay que asustarse con el tema del gasto, de la burocracia, porque más bien significa más cerca del ciudadano. Hola. Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, bueno, el internet siempre a esta hora es como el tráfico de la gente cuando está queriendo salir de su trabajo, ¿no? Bueno, en todo caso, de verdad que Así queremos es. agradecerte mucho, Carlos, por dispensarnos esta hora y media prácticamente ya del tiempo. Te hemos hecho teletrabajar hoy día, pero creo que realmente es muy positivo la conversación y la presentación, de verdad. Para todos quienes están viéndonos y quienes han mandado sus preguntas, igual un agradecimiento grande. De todas formas, esta charla en extenso está ahí guardada en nuestras redes sociales para que cualquier momento, cualquier persona que tenga la inquietud de saber cómo funciona el sistema electoral pueda revisarla, ¿no? La vamos a retransmitir en los siguientes días. Muchas gracias, Carlos, de verdad, por tu tiempo y por tus puntualizaciones. Pues para mí ha sido un gusto. Gracias nuevamente a la universidad, a quienes han hecho posible este encuentro y que sea hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias, buenas noches.